entre los temas para cerrar la mesa, mi querido Hamlet Almaguer, estoy recibiendo por parte de nuestro jefe de información, Mario Toledo, esta copia, esta imagen del acuse de la recepción en la Cámara de Diputados de este oficio que firma Sandra Cuevas, precisamente, un escrito inicial de solicitud de juicio político. Probable responsable, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dice así: secretaria general de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sandra Chantal Cuevas Nieves, como ciudadana mexicana y como alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, dice que está con fundamento en lo previsto por los artículos 10, 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 5 a 24 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentando esta solicitud de juicio político contra la jefa de gobierno. Si me permiten la expresión, más allá de las simpatías que alguien pueda tener sobre tal o cual aspirante, en este caso, si es usted seguidor de Claudia Sheinbaum o no, hay que decir con todas sus letras que es un descaro de Sandra Cuevas presentar esta solicitud de juicio político cuando hace unos días fue exhibida por una campaña negra, una campaña sucia, por tener volantes y mantas en contra de la jefa de gobierno en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc. Pero bueno, mi querido Hamlet Almaguer, tus opiniones, tus comentarios. La Constitución permite, y la Ley Federal de Responsabilidades también, que cualquier ciudadano presente demanda de juicio político. Entonces, bueno, ahí no hay ninguna novedad. Lo interesante es que para que el juicio político proceda se requiere la comprobación de una violación constitucional. Y en realidad quien está en este momento en entredicho es la denunciante, precisamente por la campaña negra y los indicios que existen del uso de recursos públicos para poder generarla y almacenarla y distribuirla utilizando infraestructura del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues será muy interesante ver cómo toman también los diputados locales del Congreso de la Ciudad esta denuncia que sé que está presentada ante la Cámara Federal, pero me refiero a la violación constitucional, porque igualmente nosotros estamos abiertos a que cualquier ciudadano, algún legislador del Congreso de la Ciudad, el propio Contralor, la Fiscal General de la Ciudad de México presenten demanda de juicio político contra Sandra Cuevas. Y con mucho gusto nosotros la vamos a atender en la subcomisión de examen previo. Yo creo que es importante que cuando alguien estime que hay una violación constitucional por parte de un servidor público, eso se le envíe a la Cámara Federal. Y regresando un poquito a otros temas, ¿quién es Maru? Pues sí, en relación a esto que con lo que quiso atacar Maru Campos, Andrea Chávez. Oye, Hamlet, algo más sobre la presencia de los aspirantes a la candidatura de la coalición Juntos Hacemos Historia en el 2024, los mensajes, lo que se dijo, lo que no se dijo en esta plenaria el día de hoy en la Cámara de Diputados. Sí, claro, muy breve, en orden de aparición. El secretario Adán Augusto centró su mensaje en la renovación del Instituto Nacional Electoral. Más tarde dijo a medios que estábamos dispuestos a la insaculación. A mí me parece que es un método justo, porque entonces el cargo se lo deben a la suerte y no a un partido político. Y por eso, al conocer la amplia audiencia de tu programa de Sin Censura, pues invitarlos a que participen en la nueva convocatoria en cuanto se emita. Seguramente habrá una etapa de examen de conocimientos y después podría existir un sorteo para definir quiénes serían nuestros consejeros. Su mensaje también de ir al territorio,
esto no es inconstitucional, pues hay una obligación de los legisladores también de atender a sus electores para que no vayan a empezar ahí con golpeteos contra el secretario de Gobernación. En el tema de Noroña, pues yo rescato su llamado a la igualdad y pues la precisión que hace sobre el caso particular de Coahuila. El tema de la jefa de gobierno, pues muy destacables sus obras en la Ciudad de México, mostró imágenes del trolebús elevado, del cablebús, cómo el transporte masivo se destina precisamente a las zonas pues más desfavorecidas de la ciudad, con mayor atraso en infraestructura y en servicios que generan también un impacto de desigualdad y de pobreza, eso es natural. Y bueno, pues el senador Monreal abrió su presentación criticando a nuestro coordinador y luego hizo alusión a que existen cientos de minutas en ambas cámaras, esto es reformas que están aprobadas en una de ellas y pendiente en la otra. Y después se puso a promocionar su libro. Sí, después habló de su 38º libro, dijo que estaba abierto a la crítica. Con mucho gusto lo vamos a leer, ojalá que tenga un capítulo de la traición. Y finalmente, el canciller Marcelo Ebrard, con algunos datos muy interesantes, fíjate, los 10,000 beneficiados de los programas del presidente López Obrador, Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida en El Salvador y en Honduras. Esto ha generado pues una disminución muy relevante de la migración desde El Salvador y una menor desde Honduras, pero hay incrementos en Cuba, en Haití y en Nicaragua, entonces anunció que el programa se trasladaría. También hubo un acuerdo con el Banco de México y esto beneficia a todos nuestros paisanos, que sé que muchos de ellos ven el programa, para que puedan utilizar la matrícula consular para identificarse en la prestación de servicios del sistema financiero mexicano, del sistema bancario. Esto les va a ayudar muchísimo. Les quiero comentar también, Vicente, esto no ocurrió en la plenaria de diputados federales y esta es la razón por la cual no pude acompañar a Andrea. Ayer estuve en el Instituto Nacional de Formación Política en un diálogo con 150 diputados locales y estuvo de Morena, por supuesto, de todas las entidades, y estuvo presente, fue desde la mañana hasta la noche, estuvo presente la directora de Telecom y nos informó que en este momento la entidad que cobra una menor tasa por las remesas y que paga un mejor tipo de cambio es precisamente Telecom, que es una institución pues propia del Estado mexicano y ya ha logrado enviar 2.300 millones de dólares en remesas en el último año y robarle un segmento del mercado que hasta ahora tenía cautivo Banco Azteca y su director, bueno, su presidente, Ricardo Salinas Pliego. Entonces, bueno, buenas noticias por todos lados, reconocer a los 4 por su gran trabajo, por su esfuerzo y su disposición en ir en unidad, y de nuestra parte también. Y finalmente, Vicente, mira, algo que acabamos de ver en redes sociales, Claudio X invitando a los ciudadanos a que se amparen contra la reforma electoral, y es lo mismo que dijo Lorenzo Córdoba, ¿no? Que hay que ampararse contra el plan B. Pues yo lamento mucho informarles, bueno, lo disfruto mucho, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que el amparo en materia electoral es improcedente. Entonces, todas las demandas de amparo que presenten contra el plan B pues, se tendrían que desechar por los jueces federales. Y si algún juez admite una demanda de amparo, estaría violando la jurisprudencia de la Suprema Corte y eso constituye un delito en contra de la Administración de Justicia, Vicente. Muchas gracias por el tiempo. Muy buenas noches. Eso le pasa a Claudio X González por asesorarse con Lorenzo Córdoba y no escuchar a alguien que le sabe como Hamlet Almaguer. Mi querido Hamlet,